Buenas, buenas, buenas. Desde ahora, Expresión Democrática. Desde Onda TV para el mundo. Expresión Democrática. Un servidor, Radamés Santana Báez, junto a nuestro hermano y amigo Virgilio de Jesús Guerrero Soto. Bienvenidos a Expresión Democrática. Recuerden que estamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por aquí por Onda TV y los domingos retransmisión de 8 a 9 de la mañana. Además, estamos en La Caleta TV de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda. Estamos también en todas las plataformas digitales y en una red de cables a nivel nacional e internacional, Radamés. Estamos en Estados Unidos, en Toronto, Canadá, a través de nuestro hermano y amigo Víctor Cabrera. Señores, vamos a comenzar el programa de Expresión Democrática. Usted sabe que al frente, lo que diga Luis es lo que va. Tiene a Carmelo, a Faña, a Carmona. Hizo un majestuoso evento donde le pide al presidente Abinader que asuma la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos una pequeña imagen, señor director, muy emotiva. Esa celebración fue realizada en la Casa Nacional. Ahí estamos, dele volumen, por favor. Padre, gracias por este momento. A esta hora, Señor, te bendecimos y te alabamos. Moderno, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, es una luz encendida que no la apaga nadie, y esa luz seguirá brillando, fortaleciendo el trabajo titánico que necesita la República Dominicana. Gracias al presidente Luis Abinader, lograron que todos los atletas de alto rendimiento se le duplicaba el salario. El presidente Luis Abinader ha dado muestra de transparencia, de una gobernanza sin cuestionamiento, una gobernanza que resiste todo tipo de crítica. La tarea central, mantener la unidad del Partido Revolucionario Moderno. Para nosotros es un inmenso placer tener la opulencia de contar con personas tan distinguidas como ustedes. Que hoy somos un frente unido con la organización y la capacidad de trabajo de poder desarrollar tareas que lleven más grande a nuestro partido y a nuestros gobiernos. Mi amigo Carmelo, que trabaja incansablemente todo el tiempo que lo conozco trabajando. El motivo de este encuentro con los representantes de los 52 frentes que la integran es para pedirle al presidente que acepte ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno, para que usted, señor presidente, con su sabiduría, usted pueda guiar al que resulte ganador en la elección del 2027, cualquiera de ellos, que todos son muy buenos. Lo que diga Luis, eso es lo que da. Lo que diga Luis, eso es lo que da. En la Casa Nacional, como reiteramos, señor director, esa confección de frente, lo que diga Luis, es lo que están pidiendo en esa reunión que tuvieron. Nosotros estuvimos en esta semana de visita y agradecemos un cafecito que nos brindara la licenciada Aleja Flores, quien es la directora de Relaciones Públicas del Comité para la Defensa Barrial. Ahí está el doctor Rofi Rojas, que está haciendo un extraordinario. Señor director, ¿puede pasar las imágenes brevemente de el Comité Nacional para la Defensa Barrial? Comisión Barrial. Comisión Barrial, correcto. La Comisión Barrial, que tiene a Rolfi Rojas al frente. Tremenda la labor social, tremendo el trabajo que está desempeñando. Tremenda las relaciones públicas de Aleja Flores,
un maravilloso equipo. Muchas gracias por ese cafecito que se nos brindara y sigan así hacia adelante haciendo las cosas que se debe de hacer. Muchas felicidades. Y por otra parte, señor director, ahí tenemos dentro de las aspiraciones, hay una joven amiga de Cándido. ¿Usted sabe quién es Cándido? Usted compartió en la fiesta majestuosa de Mañón. Claro. La candidata de Cándido, mire, está aspirando Marilene Mesa como presidente de la región. 3A. Sí. 3A. Sí. Marilene Mesa, presidenta de la región 3A. Ahí está la candidata de Cándido, Cándido, el amigo Cándido. El amigo Cándido. Señor director, Virgilio. Pero mire, usted Sí. no comentó ese acto del sector, de los sectores sectoriales. No, pero ahí está usted, dígalo. No, es que usted ve que ese sector está muy activo. Claro, con Carmelo Rodríguez. Con grandes personalidades ahí que vimos. El ingeniero Faña. Vimos en esas imágenes. Evarito Pérez. A Carmona. Nuestro hermano y amigo, el doctor Marcelo Carmona. Sí. También Porfirio. Sí. Porfirio. Está muy activo. Y el director del FEDA también. Sí. Es un equipazo ahí pidiendo que el presidente Abinader asuma la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Pidiendo que el presidente acepte Creemos que sí, que el presidente va a aceptar, porque si él no va a aspirar a la candidatura presidencial del país, porque no puede, ¿verdad? Entonces no puede desligarse totalmente de la política, debe ser un presidente del partido, un asesor del partido, o sea que yo creo que está bien que ellos... Bueno, esa es la petición de ellos y el presidente Abinader ahora mismo es uno de los líderes de América Latina. Claro. Su trascendencia va mucho más allá de la frontera de República Dominicana. Está como el tercero o cuarto más valorado de los presidentes de América Latina. O sea Correcto. Que el presidente mantiene su... Es interesante esa visión que plantea ese proyecto de frente. Así es. Al interno del Partido Revolucionario Moderno. Virgilio, el Partido de la Liberación Dominicana, parte de ellos, su secretario general y 2 dirigentes más, que fueron entrevistados en el almuerzo de los Corripios, ¿verdad? Oiga, plantean que el Partido de la Liberación Dominicana va a defender su legado y que va a haber cambio y reestructuración. Y nosotros entendemos que eso es una utopía, o no una utopía. Ese es un grupito que está planteando algo, parece que ellos no vivían aquí en el país, o no habían nacido, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, en 1996, por primera vez con Leonel Antonio Fernández Reina, asumió la presidencia de la República. Nosotros nos vamos a preguntar cuál legado, porque si nos ponemos a pasar balance, si nos ponemos a pasar revista, nos vamos a dar cuenta que tanto Leonel Antonio Fernández Reina como Danilo Medina Sánchez fueron 2 que traicionaron los principios, los postulados bochistas, traicionaron a Juan Bosch. Oiga, ¿usted cree, y vamos a hablar un poco de historia, que Juan Bosch en su sentido normal, en su estado de salud mental, de forma normal, iba a aceptar que agarrar la mano de Joaquín Balaguer en aquel acto, en el supuesto acto patriótico para impedir la presidencia del doctor José Francisco Peña Gómez? Pero no solamente eso, que eso es una de las pocas de las cosas que hizo ese, sino, señores, que
Ustedes saben que el PLD en un momento dijo que el país se dividía en dos, entre corruptos y PLD. Sin embargo, en la historia de sus gobiernos, la historia fue diferente porque el país se dividía entre República Dominicana y corruptos PLDistas. Porque esos PLDistas que tenían un círculo que para usted entrar donde ellos tenía que pasar diferentes procesos, hasta vender un periódico Vanguardia que ellos tenían, hacer diferentes círculos, lo mandaban a estudiar a diferentes partes, andaban con una mano adelante y con una mano detrás. ¿Y qué exhibió el Partido de Liberación Dominicana a lo largo de ese intervalo de tiempo en el poder? Competir con la burguesía tradicional, o sea, los millonarios de nombre, y convertirse en tan o más millonarios que esa clase empresarial habitual. Entonces, aparte de ese legado que dicen, no se había visto que familiares de expresidentes estuvieran involucrados en actos dolosos, donde hay acusaciones, donde hay expedientes, donde hay sentencia. No se había tampoco visto cómo un gobierno tan entreguista y tan dañino como Leonel Fernández entregara un 97 a la empresa Barrigol, de las pocas cosas son tantas las cosas, Virgilio, pero se nos acaba el programa y no resumimos, pero estamos dando pinceladas para que el país entienda. Y entonces estos dos o tres, ¿de qué postulado que me van a hablar? ¿Cuál postulado? Que se enriquecieron más allá que la burguesía tradicional, que un expresidente, su familia está señalada y vinculada a actos dolosos con sentencias, con expedientes que están ahí. Además, ¿qué condición y qué poder tienen si quien preside el jefe del gobierno es una de las personas que tiene su familia ahora mismo en los tribunales de la República? ¿Y de qué legado me pueden hablar estas personas? ¿Están soñando? ¿O es que siguen todavía, Virgilio, creyendo que este es un país de tolondro, de estúpido, de tonto, para ellos tratar de venderle un sueño? Simplemente el PLD, con sus dirigentes que no dieron paso, Leonel como Danilo, enlodaron y traicionaron los principios de la memoria de Juan Bosch. Simplemente, y si usted se pone a ver de esos candidatos que están aspirando dentro del PLD, son personas que usted no puede decir, quizá uno o dos usted pueda señalar, pero vamos a ver la cola de esa persona. Precisamente el PLD no tiene por qué, o sea, en una medida como en un discurso demagogo. Porque ¿de qué legado usted me van a hablar? ¿Usted tiene moral para hablar de legado, Virgilio? Mire, Radamés, el PLD, un partido formado por el profesor Juan Bosch, que se convirtió en 1973, que se convirtió en un momento dado en la esperanza nacional, porque recuerde que después de Balaguer vino el PRD en el 1978, y el PRD, en el gobierno del PRD, los gobiernos del PRD se cometieron algunos actos de corrupción. Bueno, pues la gente entendió y entendía que el PLD, con esta juventud pujante, con un Leonel Fernández con todas las capacidades para ser presidente de la República y sobre todo
presidido por un hombre como Juan Bosch, que su moral no está en cuestionamiento. Bueno, debido a las deficiencias de salud del profesor Juan Bosch, le tocó en el año 1996 al expresidente Leonel Fernández ser presidente de la República con la ayuda del Partido Reformista Social Cristiano. Desde ahí, Radamés, eso salió mal. Desde que llegó al poder con Balaguer alzándole la mano, eso comenzó mal. Hasta el punto de que recuerde que Leonel Fernández dijo una vez que era seguidor de Balaguer. No solamente que diga que era seguidor de Balaguer, pero no solamente seguidor que de trataba Balaguer. de imitar a Balaguer, no a Juan Bosch. No, pero no lo pudo imitar, porque Leonel Fernández llegó pobre a la presidencia de la República. Leonel Fernández venía de un barrio de la República, Villa Juana. Entonces la gente entendía, este hombre es la esperanza nacional, pero qué fallo, señores. ¿En qué lío nos metimos? Este hombre que nosotros veíamos brillante, que tenía unos discursos que encantaban serpientes. Todos decían, bueno, la cosa se arregló. ¿Y qué es lo que se va a arreglar? Leonel Fernández lo que estableció fue una maquinaria de corrupción en el gobierno que se mantuvo por 20 años. Por 20 años. Y ahí están los ejemplos. Hay muchos en la justicia. En la justicia. Hay otros que no han llegado. Ni van a llegar porque estamos en República Dominicana. El caso de Odebrecht fue cuando Leonel o cuando Danilo. ¿Cuál? Odebrecht. No, usted sabe que fue cuando Leonel. Peime. Cuando Leonel. Bueno, mire. Todo eso fue cuando Leonel. Sí, ya su comentario que no acabamos. Cuando Leonel. Entonces, ellos sí tienen derecho, nada más, porque no podemos ser mezquinos, a defender su legado, lo que ellos hicieron. Sí, hay cosas que hicieron que no podemos negarlas, que están ahí. Pero algunas de esas cosas que hicieron, ¿cuánto le costaron a este país? Que todavía no sabemos, que son importantes, como el metro, por ejemplo. Pero el metro no se sabe cuánto costó, porque junto con el metro se hicieron metricos y otras cosas. Salieron muchos ricos de ahí, señores. Entonces, ¿cuál es el legado que van a defender? Tienen que decir, para yo entender, decirme a mí, nosotros dejamos esto y esto. Entonces nosotros podemos, ¿verdad? El legado de la corrupción puede ser. Darle la veracidad a lo que ellos digan. Ciertamente, cuando llegó Leonel Fernández, usted sabe que el mundo se encaminaba ya a la modernización con la cuestión de la informática. Que fue el sistema que adoptó. De la informática, de las computadoras y eso. Y ciertamente se modernizaron las instituciones públicas, pero que eso se estaba dando en un proceso que se estaba dando en el mundo. En el mundo. Y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Pero no fue que Leonel fue de que la maravilla, porque él fue el que trajo eso aquí al país. No, es que era un proceso que se estaba dando en el mundo. Porque aquí lo que teníamos, y en el mundo lo que teníamos, lo que había eran archivos de cajones y cosas de esas. Recuerden. Entonces, con la tecnología, con las computadoras, con la informática, todo eso se fue modernizando. Entonces, está bien que digan eso, las cosas que ellos hicieron, cuál es su legado. Pero el legado mayor que ellos pueden dejarle a este país es la corrupción. Es el legado mayor, la traición, como decía Radamés, a ese hombre honorable, que sí fue honorable como Juan Bosch. Ese legado es que ellos le dejaron a este país y que se olviden
que se olviden de estar hablando chácharas, que ya el PLD quedó como uno más y no vuelve a ser un partido aquí hegemónico. El PLD ya no vuelve a ser un partido hegemónico. Han dicho que ellos no van a ser bisagra de nadie. Me van a aumentar mensaje, Leonel Fernández. ¿Cómo es? Que ellos no van a ser bisagra de nadie en un proceso eleccionario. No, exactamente. Eso es tirándole a Leonel Fernández que está buscando. Sí, ya el PLD tomó el rumbo del suicidio político. Se puede decir, sí, porque no entran en nada y va a llegar un momento que le va a pasar lo que le pasó al PRD y lo que le pasó al Partido Reformista. El PLD está en ese camino. Y le van a pagar con la misma medicina, Virgilio. ¿Usted sabe por qué? Porque usted recuerda que el Partido Reformista en un momento dado dividió partidos, pero el PLD fue mucho más allá. Dividió el PRD, dividió el Partido Reformista, dividió todas las fuerzas políticas del país. Dividió el Partido Reformista primero, ¿verdad? Sí. Acabó con él, después acabó con el PRD y ahora ellos mismos están divididos. La misma medicina que le están pagando de la misma medicina que ellos aplicaron. Lo mismo, y van a seguir en ese trayecto, van a seguir ese camino. La división va a seguir, claro, como usted decía. Danilo Medina dijo que ellos no van a ser bisagra de nadie, ¿verdad? Bueno. No van a ser, entonces, ¿qué quiere decir eso? Y no deben serlo, ¿eh? Y no deben serlo, Danilo no está perdido ahí, porque si se ponen de bisagra de alguien, usted sabe que se acabó el PLD. Bueno, acabando de echarle más tierra a su tumba. Y menos de la fuerza del pueblo. Acabando de echar. Entonces, Leonel, el grupo, la FUPU, el grupo de Leonel, terminaría ¿qué? Absorbiéndolo totalmente. Totalmente ese partido. Totalmente. La completa desaparición del PLD sería eso. Y entonces desaparecería también Danilo Medina del escenario. Sí. Y a él no le conviene su arma. Mientras él respire, quiere tener un sorbo de poder, y el sorbo de poder que tiene ese PLD. Su escudo es el PLD. Ahí que tiene que atrincherarse. Correcto. Danilo Medina. Si no se atrinchera ahí y se desvanece el PLD, se va a la porra, terminó todo para el PLD. O sea que Danilo Medina no está muy perdido, pero del legado, del legado que ustedes han dejado, ahí están todos los que rodeaban a Danilo Medina, y cerquita, Danilo pasó por el lodo, como dijo uno mismo de ellos, ya fallecido, que no vamos a mencionar el nombre. Danilo pasó por el lodo y él no se encharcó. ¿Qué hombre más dichoso, Ramés? Bueno, ¿No le parece que fue dichoso? Que hasta no se ha llegado al proceso todavía. Que hasta el guardaespaldas de él está metido en corrupción. Los casos Medusa, los hermanos, Antipulpo, los hermanos, los cuñados. Caso Medusa, Pulpo, ¿cuáles son los? Calamar, son como 5. Todo eso y mira, él no lo salpicó. Qué dichoso. ¿Usted cree? Qué dichoso Danilo Medina. Usted haya. Pero muy dichoso, sí, pero muy dichoso. Hay que felicitar a Danilo Medina porque mire, Danilo Medina debe jugar la lota y se la saca. Sí, porque un hombre dichoso, no lo salpicó. Qué dichoso. No lo salpicó. Entonces, háblenle claro, PLD, háblenle claro a este país del legado que ustedes han dejado. Hay que dejarlo. Para que la gente entienda cuál es el legado, porque si ustedes no me dicen lo que ustedes dejaron, yo no puedo entenderlo, ¿verdad? Bueno, el legado de los millonarios que ellos dejaron en base a la corrupción, más millonarios que los millonarios de tradición. Así es. No, vamos entonces a una pausa. Vaya a unos consejos de interés. Vamos a una pausa y volvemos en breve. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste a la patria? A veces a una se le olvida con tantas cosas, pero todos los días la patria siente lo que haces para verla crecer.
Te sorprenderá saber que la patria siempre está contigo, que siempre te espera y saca lo mejor de ti. No le bajes ni un chin, ni un segundo, para que una vez más te sientas orgullosa de ser una dominicana al 100. Celebremos la patria siempre. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. ¿Cuándo fue la última vez? Seguimos aquí en Expresión Democrática. Bueno, señores, ayer, jueves, se celebró el segundo Consejo de Gobierno encabezado por el presidente de la República, licenciado Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña. Ya en enero se había celebrado el primer Consejo de Gobierno del año. Ayer fue el segundo, donde se abordaron temas de mucha trascendencia para el país debido a la situación que se está presentando entre Israel, Estados Unidos e Irán. Y como consecuencia, esto afecta al mundo entero y nosotros no estamos no nos escapamos de eso porque no producimos petróleo y otras materias primas que al país le hacen falta. Entonces, en ese Consejo de Gobierno, los objetivos que trazaron para mantener el gobierno a flote fueron, primero, preservar la estabilidad macroeconómica. Ustedes saben que eso es básico, mantener la estabilidad de la economía. Segundo, garantizar la sostenibilidad fiscal. De eso se mantiene el gobierno, de las entradas al fisco. O sea que esas son cosas que no se discuten. Y proteger la estabilidad social con énfasis en los sectores más vulnerables mediante el fortalecimiento de los programas sociales cada mes. Lo que quiere decir que el gobierno está muy atento a lo que está pasando en el mundo y se está, si se quiere, adelantando. Es sin duda que hay que mantener la economía a flote, eso no hay duda. La estabilidad social es básica. La estabilidad social es básica y es uno de los objetivos principales. Para eso se van a mantener los subsidios sociales, porque ustedes saben que aquí, ¿verdad? Hay gente que no gana lo suficiente para vivir. Entonces, eso los gobiernos hacen en toda parte del mundo, hacen esto. En Estados Unidos lo hacen también. O sea, dándole algunas ayudas a los más vulnerables, a los más empobrecidos, para que puedan vivir. Yo creo que el gobierno no se pierde en eso. Entonces, Magín Díaz, el ministro de Hacienda, manifestó que se han
se han identificado ingresos que van a ir a esa parte, a la parte social y también a la agroindustria, o sea, a la agricultura también. Dice Magín Díaz que tienen unos 1.000 millones nada más para los fertilizantes, que son de los productos que pueden subir debido a la misma guerra. Mire, Virgilio, Y con relación a eso que usted acaba de plantear, el gobierno, nosotros habíamos dicho la semana pasada que Abinader era un presidente de grandes crisis y expusimos las cosas por lo cual lo era. Y precisamente está otra vez ante una crisis de forma mundial. Y es que sin lugar a dudas, esta guerra de Estados Unidos, Israel con parte del Medio Oriente como Irán y algunos aliados, esto genera la incertidumbre y más que incertidumbre la intranquilidad, pero más que intranquilidad, el disparo inminente de las alzas en los diferentes productos nacionales e internacionales. nada más es que con el aumento, por ejemplo, del petróleo, aumentan todos los combustibles. ¿Y qué sucede? Todo se mueve con combustible. Ahí aumentan los rubros. El sector agropecuario, todos los ecocombustible, las los productos industrias alimenticios se mueven con gasoil. Sí, entonces, una de las medidas que usted acaba de señalar es el programa que van a aplicar para que en este intervalo, una guerra que nosotros decimos que no tiene fecha de cuando pueda ser, pero en estos primeros 2-3 meses el gobierno va a tomar las medidas de cómo subsidiar para evitar que se pueda disparar a precios muy altos la canasta alimenticia y productos de primera necesidad. Y te acaba de señalar que es propio de todos los gobiernos ante situaciones que siempre buscan la medida más pertinente, la medida más adecuada. Y fue muy bueno ese Consejo de Gobierno porque hay que tenerle fórmula, hay que tenerle solución, hay que tratar de enfrentar esta situación que va para largo, como es la guerra en el Golfo, perdón, yo iba a hablar del estrecho de Hormuz, la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y parte de los aliados de Irán, usted sabe. Entonces, habría que ver cuándo pudiera terminar pero ese Consejo de Gobierno fue para eso, Virgilio, para tomar medidas salomónicas que entiendan a que no se dispare tanto el alza en las diferentes partes productivas de la nación, ¿verdad, Virgilio? Así es, vamos a esperar que ciertamente sea como decía el ministro de Hacienda, Magín Díaz, que hay reservas de unos 16.000 millones en el Banco de Reserva, de Banco Central, y que la economía dominicana se podría mantener por un tiempo, a menos que la crisis no se agrave, que esperamos en Dios, que este conflicto se resuelva lo más pronto posible. Y yo creo que los ánimos están muy caldeados y todavía. Sí, pero yo creo que se puede resolver porque ya el mismo Estados Unidos está liberando parte de sus reservas petroleras. Bueno. Ya la gasolina, hay por ahí informes de que está casi a $4 un galón, el gasoil a 5. Quiere decir que ya los estadounidenses, ya América del Norte, se está sintiendo afectada directamente por este problema de esta guerra entre Irán, Estados Unidos y Israel y los amigos que se meten, los árabes que se meten por ahí también. Sí, correcto, los aliados. Hablando de gobierno, Virgilio, usted sabe que
una revista, la OVNI, creo que fue una revista DENI, una revista reconoció al presidente Abinader como uno de los cuartos países donde ha crecido la democracia. Y esto deja bien plantado porque no lo está diciendo, lo está diciendo un organismo internacional, que si usted se pone a revisar el mundo, hay países donde la democracia ha ido en descenso, ha ido descendiendo. Sin embargo, aquí en este país, la democracia se ha ido fortaleciendo, ha ido aumentando, y eso coloca en un sitial a la República Dominicana, Virgilio. Mire, el presidente Abinader. Sí, hay que decir que usted sabe que después que llegó el PRD al poder en el 1978, con ese gran gobernante que fue Antonio Guzmán, la democracia empezó a aflorar aquí en la República Dominicana. Que la primera medida fue la ley 1, la ley de amnistía. Donde, la ley de amnistía, exacto, donde podían venir todos los presos. Donde le dio entrada a todos los presos políticos y todos los exiliados. Salieron todos los presos. Y abrió el clima de libertades, de expresión. De eso no hay duda, que el PRD trajo la democracia a este país. Y era dirigido, recuerde por quién, por el demócrata más grande que ha tenido la República Dominicana, que es Peña Gómez. Que hay que decir que el PRD con Juan Bosch dio su primer ensayo democrático en 1962. También. Primero, pero era un gobierno muy avanzado para esa época, incomprendido en ese tiempo, de demasiadas luces. Juan Bosch y ese gobierno era un gobierno fuera de esa época. Era demasiado progresista, demasiado visionario, sí, demasiado transformador. Uno de los, con una reforma, con una constitución muy avanzada, parecida a la de 1858, cuando Benigno Filomena de Rojas, Ulises Sánchez y tres fueron los de la Constitución. Bueno, sí, esos trujillistas no podían, no estaban en capacidad de aceptar ese gobierno de Juan Bosch. Pero hay que decir que Ulises Payá era uno, dijimos el otro Benigno Filomena de Rojas, se nos queda uno, fueron tres, lo de esa Constitución avanzada de 1858, igual a la del 62 con Juan Bosch. Demasiado avanzada, el país no lo entendía, sobre todo ese sector burgués que propició ese derrocamiento. Y luego ya, como usted señala, en 1978, sí, con don Antonio Guzmán se abre completamente el abanico democrático, y lo que gozamos se debe, de la democracia se goza sí, porque entonces a la visión de ese patriota José Francisco Peña Gómez. Del 78 para acá se ha mantenido, hay que decirlo, la democracia se ha mantenido. Y se ha fortalecido. Con algunos episodios que han querido llevar a un retroceso, ¿entiendes? Porque recuérdese la vez de cuando el asalto al Congreso. Con la Liga, bueno, al Congreso. Leonel Fernández. Sí, ¿entiendes? El asalto a la Liga. Y algunos episodios, un desconocimiento de Leonel Fernández, algunos episodios particulares donde se han... Y que compró 8 diputados que tenía el PRD desde entonces para ese propósito. Sí, han habido intentos de retroceder, pero ya... Pero se ha mantenido. Pero ya esto es hacia adelante que va. Bueno, vamos a darle un consejo de interés, Virgilio. ¿Qué le parece? No, está bien, vamos a una pausa, volvemos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste a la patria? A veces a una se le olvida con tantas cosas, pero todos los días la patria siente lo que haces para verla crecer. Te sorprenderá saber que la patria siempre está contigo, que siempre te espera y saca lo mejor de ti.
No le bajes ni un chin, ni un segundo. Para que una vez más te sientas orgullosa de ser una dominicana al 100. Celebremos la patria siempre. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. Seguimos aquí en Expresión Democrática. Bueno, Radamés, nos sentimos contentos porque esta semana hubo una reunión en la frontera donde participó el canciller de la República Dominicana y la embajadora de Roberto Álvarez, Roberto Álvarez, Lee Campos y la embajadora de Estados Unidos, Lee Campos, Francis. Ajá. Bueno, ahí el canciller de la República preguntó sobre lo que ya se había aprobado en septiembre del año pasado, que fue la resolución que aprobaba los 5.500 militares que iban a participar en una fuerza nueva en Haití. Roberto Álvarez, el canciller, hizo una pregunta sobre eso y le dijeron... Hay que destacar a propósito de Roberto Álvarez, ha sido tremendo canciller para la República Dominicana, uno de los mejores y que se sepa, nosotros lo hemos visto, pero no hemos dialogado nunca con... Excelente canciller, la República Dominicana se prestigia con este señor ahí en la Cancillería. Bueno, entonces, Radamés, una vez sí nos tomamos una foto con él, sí, recordamos, pero no hemos tenido ese... diálogo fluido, pero hay que reconocer a Dios lo de Dios y a César lo de César. El hombre es tremendo canciller. Tremendo canciller, sabe manejar sus relaciones internacionales de una manera excelente. Entonces, decíamos que las informaciones que se le dieron al canciller es de que a partir del 1 de abril, eso es ya cercano, 2 semanas, empiezan a entrar los primeros efectivos militares que van a participar en la pacificación de Haití. Eso lo esperamos con júbilo. Sabemos todo lo que hizo el presidente Luis Abinader para que la comunidad internacional hiciera el esfuerzo por ayudar a República Dominicana con este problema haitiano y parece que ya se va a empezar a partir del 1 de abril a llegar los primeros efectivos y vamos a ver qué va a pasar con Haití. La misión keniana que no se le apoyó realmente ni económicamente ni militarmente, va a salir paulatinamente, son los informes que tenemos, pero estos 5.500 militares creo que van a enfrentar de manera directa a las bandas en Haití, que es justo y necesario que ya ese país tenga paz y nos permita a nosotros también estar tranquilos. El gobierno dominicano sabemos que ha hecho esfuerzos ingentes por mantener esa frontera vigilada con armamentos nuevos, muchos militares. O sea que yo creo que ahora se va a resolver. Vamos a esperar que Haití se pacifique, que se acabe con estas bandas y que Haití pueda ser un
un país viable. Bueno, que haya la real intención, porque siempre se ha dicho y el presidente ha sido reiterativo de que nuestro país no tiene solución al problema haitiano, sino que es un problema de la comunidad internacional que hasta ahora solamente se ha mantenido en amagar y no dar. Esperamos. Exacto, vamos a esperar que en esta ocasión esta vez sea cierto. Sea cierto y que se va y que, como dice el refrán, del dicho al hecho, hay muchos trechos que no sea del dicho al hecho, que haya acciones, que haya efectos, acciones que demuestren que se tiene la intención de buscar solución a un país donde, reiteramos, donde mandan las bandas, donde las bandas mantienen la intranquilidad, el arrociego, el narcotráfico, todo, desasosiego en ese país, todo acto ilícito a través de pululado, que se pululan a través de esas bandas, de esa que existen en Haití. No hay institucionalidad, no hay instituciones. En Haití no hay de nada, realmente. No hay de nada. Vamos a esperar que eliminen esas bandas, porque esas bandas hay que eliminarlas. Que se instaure un gobierno democrático y que haya autoridades. Que Haití se comience a organizar y puedan hacer elecciones libres. Correcto, que puedan hacer elecciones libres, que los haitianos se sientan en confianza, que los que están aquí vayan a su país. Que vuelvan los que van a trabajar de manera legal. Y eso es. A esa nación. Pero ese problema de Haití ya no se le puede dar más larga. Vamos a esperar que ciertamente se cumpla esta resolución de la ONU y que se le meta mano a Haití como tiene que ser. Mire, Virgilio, y ya llegando casi, porque creo que tenemos otro espacio que viene atrás nuestro. Pero nos da tiempo a una pausa, Samuel. Ok. Entonces, Virgilio, las autoridades aquí en República Dominicana está siendo irrespetada. Hay que dar ejemplos. Bueno. No podemos seguir como estamos, de que cualquiera le falte el respeto a la autoridad. Estamos viendo casos, mire estos casos de estos agentes, pero mire el caso de un machete que sacó un individuo. Debe haber señales claras, la población debe haber un respeto, debe haber señales, debe haber régimen de consecuencias. No podemos seguir permitiendo que perverso, que irrespetuoso sigan poniendo en tela de juicio las autoridades, que sigan irrespetando, porque eso crea un clima de inseguridad, de intranquilidad. De una u otra forma la autoridad debe ser respetada y debe de ser impuesto. Si hay algo que se fortalezca, pero no podemos seguir ese derrotero de que se sigue irrespetando como se está haciendo a las autoridades que tenemos, Virgilio. Sí, señores, un Estado es una institución organizada. Las autoridades son una parte de ese Estado, pero son una parte fundamental, señores. Son una parte fundamental. Las autoridades tienen que hacer su trabajo, tienen que respetar a los ciudadanos, pero los ciudadanos también le deben de respeto a las autoridades. ¿Cómo es posible que estén sucediendo tantos casos como en la DGC con los policías de tránsito que se enfrentan con los choferes, con los conductores, por cualquier disparate? O sea, yo creo que las autoridades cuando abordan a un ciudadano deben de hacerlo con respeto. Siempre y cuando no se revele de forma irrespetuosa. Espérese, ahora, el ciudadano, si un AME se le acerca a usted y le pide los documentos de él, es su documento.
Si usted no tiene documentos, si le falta algún documento, usted sabe que usted no anda bien, que usted no anda en la regla, entonces anda infragante. deje que le ponga su multa, no se ponga a pelear. No se ponga a pelear sin razón. Cuando usted no tiene razón, no la tiene. Entonces, hay muchos conductores que enfrentan a las autoridades al puño, y ayer vi, anoche creo que fue que vi que un señor en Ocoa que iba en una guaguita de esa platanera y sacó un machete porque le estaban pidiendo los documentos. Entonces eso no es posible. Eso no es posible, señor, porque usted saca un machete. Si usted no anda bien, deje que le pongan su multa. Entonces, si le dan un tiro, entonces dicen que el policía es malo. Usted está irrespetando. Debe de haber régimen de consecuencias. Y mire que yo no estoy de acuerdo. Y no podemos seguir pasando por esta situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero usted no puede irrespetar de esa manera, de que sacar un machete. Hay que someterlo a la obediencia. Hay que someterlo a la obediencia como sea. Como a sea. Los que se rebelen en contra de las le falta autoridades respeto a las autoridades. Cuando están en falta. O sea, cuando le falta algún documento. Si no le falta documento y las autoridades insisten, entonces las autoridades son los culpables. Porque tenemos que ser claros. Correcto. Mire, sin tiempo para más. Hemos llegado al final de este excelente programa. Ya estamos en falta. Ya estamos en falta. Porque ha pasado un ching, eso es normal. Esto en vivo, señores. La invitación para la próxima semana. Así es, señores. Estaremos aquí el viernes, si Dios quiere, con Expresión Democrática. Los esperamos.